Muy bien, luego de este breve receso, retomamos entonces el programa de nuestro primer día. 2 jornadas. La primera jornada, ahora llegó el momento de hablar de geopolítica, de la energía de litio. Y para ello vamos a convocar a un experto internacional. Nos referimos al doctor Alfredo Jalife Radme. Viene de México, especialista en neuroendocrinología y egresado de los Institutos Nacionales de Nutrición y Neurología y Neurocirugía. Máster en Administración de Empresas y miembro de la Academia de Ciencia de Nueva York. Jalife fue seleccionado por la revista Líderes Mexicanos entre los 100 mayores expertos del petróleo, catalogado en el ranking global de los mejores analistas de geopolítica, primer lugar de Latinoamérica y tercer lugar mundial. Profesor universitario en varias casas de estudios nacionales mexicanas e internacionales. Desde 2012 se inauguró la cátedra Alfredo Jalife Radme en el Centro de Estudios Geoestratégicos de la UAM. Recibió la Medalla Iberoamérica por parte de la Fundación Honoris Causa Internacional por ser el mejor experto en geopolítica y el más influyente en habla hispana. Es analista de geoeconomía del periódico El Financiero y de globalización y geopolítica de La Jornada, colaboración del portal Sputnik en español, comentarista de CNN en español y TV Azteca. Autor de diversos libros, entre los cuales mencionamos Guerras geoeconómicas y financieras, El petróleo del Golfo Pérsico de México, Los 5 precios del petróleo, Las guerras globales del agua, privatización y fracking, litio y su dimensión geopolítica y el nuevo orden geofinanciero multipolar, desdolarización, divisa, BRICS. Quiero que lo reciban con un gran aplauso al doctor Alfredo Jalife Radme. Viene desde México para compartir su experiencia para Bolivia. Bienvenido nuevamente, doctor Jalife, este es su auditorio. Un gusto. Bueno, muy buenas tardes. Un enorme placer estar aquí, invitado por el Ministerio de Hidrocarburos. Creo que se llama y minería, siempre se me olvida, ¿no? Y minería, bueno. Y bueno, pues estoy en la capital del litio del mundo, porque resulta que tienen las mayores reservas del planeta. Y ahorita voy a hablar una parte de eso, es de que hay un boicot deliberado en la prensa, en los multimedia de la anglósfera, donde no señalan prácticamente para nada a Bolivia, y del triángulo de Bolivia, Chile y Argentina. Y no vengo a amarrar navajas, que conste. Citan mucho, inflan mucho a Chile, inflan igual desproporcionadamente a Argentina, pero para Bolivia hay mucho desprecio. Vean, yo me dediqué mucho tiempo a la neurolingüística y es muy fácil capturar hasta quienes escriben cuáles son sus tendencias. De inmediato lo nota uno. Y más cuando uno se dedica a la geopolítica. Bueno, dicho esto, empecemos con la primera diapositiva. Mi muy humilde opinión, vean, es muy diferente a otros análisis que pueden ser muy buenos desde el punto de vista técnico, hacen correlaciones interesantes, pero yo me dedico a la geopolítica y me invitaron a hablar de ello, entonces a muchos se van a sacudir o a asustar con muchas cosas que digo. ¿Por qué? Porque además tenemos una guerra de propaganda, hay mucha intoxicación mediática, la población en general pues no se dedica a la geopolítica y está manipulada por los multimedia. Entonces yo aquí voy a ser muy estricto en mi análisis y lamento si no le guste a unos o que le guste a otros, pero yo no estoy buscando quedar bien o quedar mal, es nada más dar los hechos reales y de ahí deducir cuál es la situación actual y qué es lo que sigue, sobre todo con una visión de prospectiva. Bueno, la primera, por favor, o yo lo tengo que manejar esto. ¿Así?
no sé cómo funcione, hay que me enseñen. Bueno, de todas maneras, Piro, la primera, vean, hoy estamos, hay una, se los digo con humildad y rigor, un mes antes de la guerra que los rusos llaman, vean aquí ya viene una ruptura, ¿no? Lingüística. En Rusia le llaman operación militar especial, lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Y van ustedes a la prensa o a los multimedia del G7. Nosotros, por los que nos dedicamos a esto, tenemos que leer a los dos. Tenemos que leer las dos partes, porque somos dialécticos. Tenemos que ver la tesis, la antítesis, y ahí cada quien saca su síntesis. Entonces, obviamente para otros es una guerra. Sí, si uno se ve específicamente a la Carta de la ONU, pues sí, fue una invasión. Pero si uno se va a la historia de Rusia y de Ucrania, que viene desde el siglo IX, de este periodo después de Cristo, pues Rusia nace en Kiev, se llama Kiev Rus. Y luego, y no me voy a meter a la parte previa a la ONU, cómo se ha ido desarrollando la situación entre Rusia y Ucrania. Y si uno quiere ser estricto, son mismos pueblos originarios de los eslavos, no dije esclavos, eslavos, la etnia eslava. Pues es una guerra civil que a alguien le conviene y que la vienen atizando porque uno de los objetivos precisamente es balcanizar a Rusia, balcanizar significa fracturar, y se han aprovechado mucho de una cuestión demográfica. Yo he seguido mucho a Biden, desde hace mucho, lo sigo al presidente Biden, y en una ocasión él comentó que a Rusia era fácil ganarle con la situación demográfica. Es decir, además se está dando una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre y que no la propalan en los medios. ¿Y por qué razón? Porque Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, padeció una caída abrupta en su natalidad y tenían mayor mortalidad que natalidad. Y ahora se ha estabilizado. Incluso tuvieron una gran epidemia de SIDA, ya del SIDA ya nadie habla, e incluso pues habían infecciones, se inyectaban ahí con heroína, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido una tragedia después de la caída del muro de Berlín, 1989, 1991, disolución de la URSS, y ustedes saben que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Entonces ahí fue una grave derrota, incluso lo maneja Vladimir Putin, que fue una grave derrota, una catástrofe, así le llamo. Bueno, dicho esto, y ahí les doy inmediatamente mi opinión o mi hipótesis operativa. Estamos hablando de una guerra híbrida multidimensional. Es decir, no es nada más, no está situada solamente en Ucrania. A partir de Ucrania, no, diría yo, pongan ustedes Ucrania. Antes de Ucrania y después de Ucrania, inmediatamente después en ambos casos. Antes de Ucrania ya se veían las tendencias que se estaban dando en el mundo. En 2007, el presidente Putin hizo un discurso que no le hicieron caso y lo pueden buscar en Múnich, en una famosa conferencia de seguridad que se llama Wehrkunde, que es muy concurrida y es muy relevante, donde advirtió lo que iba a pasar, que habían líneas rojas y ellos no iban a admitir que la OTAN, primero que Ucrania ingresase a la OTAN, y que a partir de ahí, pues ya estando la OTAN en Ucrania, pues están en frontera con Rusia y con armas nucleares. Entonces, para ellos era un asunto existencial. Hasta dieron el ejemplo, a ver si acepta Estados Unidos que nosotros los rusos pongamos armas nucleares en México, etcétera, etcétera. Y también dieron el ejemplo de cómo México había perdido la mitad de su territorio, que no fue ni con Belice ni con Guatemala, fue con otro país más arriba. Bueno, pero a veces se olvida eso. Hoy ustedes a los jóvenes mexicanos les preguntan eso, no lo saben. Y si lo saben, al revés, dicen, no, es fake news. Creen que es fake news. Bueno,
y hasta se quieren incorporar a Estados Unidos. Quieren ser. Lo que ves es que en Estados Unidos no los aceptan. Si los aceptasen, ya se hubieran integrado a Estados Unidos. Bueno, entonces dicho esto, ahí tenemos en Ucrania, se da el evento, como le quieran definir, y yo la he denominado como una singularidad. Que eso los físicos lo entienden muy bien. Es un evento de tal magnitud, pero que tiene enormes repercusiones. Y hoy estamos prácticamente en la fase de post-Ucrania, en donde hay tiene muchas metástasis, vamos a ponerlo así para que se entienda. Las dos principales son, escuchen bien, la geoenergía. Soy un tema de energía, el litio forma parte de él, ustedes también tuvieron gas, siguen teniendo gas, están descubriendo petróleo, etcétera, y los alimentos. Esos son los dos rubros que más han tenido impacto a raíz de la singularidad llamada Ucrania. Y de ahí podemos ver muchas cosas. Vean, por ejemplo, la singularidad de Ucrania, crisis geoenergética de alimentos, se dio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los grandes graneros del planeta. Vean, todo lo que está sucediendo en Argentina, ahorita lo estaba hablando con Federico Nasí, forma parte de esta guerra alimentaria global, que a veces no la queremos ver, bueno, por toda su dimensión literalmente global. Pero Ucrania hay muchas guerras que se dan adentro, y no les quiero romper la cabeza. Una de ellas es de que Ucrania, sobre todo la parte funcional que hoy controla Rusia, pues tiene la tierra, una de las tierras más fértiles del mundo, que se conoce como la Tierra Negra o Chernósen. Y hoy Rusia, si usted recuerda en la época de Carter, cuando les hacen a la Unión Soviética de aquel entonces el famoso boicot, les pegan por el lado alimentario. Y el boicot alimentario, y ahí aprendieron los rusos, bueno, entonces soviéticos, que había que ser autosuficientes. Al final del día estamos teniendo una lucha en las grandes potencias que buscan su autarquía, su autosuficiencia, que no es sencillo, porque muchos dependen de otros, y ahí es donde empiezan los problemas de control, de lo ajeno. Entonces, esas dos consideraciones son fundamentales. Vean, y luego viene en el 2008 la grave crisis financiera, que ni es de China, ni es de Rusia, ni es de India, en Estados Unidos, en Wall Street, por su orgía especulativa, y se da la quiebra del banco Lehman Brothers. Pudieron haber quebrado otros, no voy a decirle cuáles, porque quizás aquí tengan sucursales y no me quiero meter en problemas legales. Pero a lo que quiero llegar es de que sí se tambaleó el sistema estadounidense en 2008, con todo lo que ya saben ustedes. Las calificadoras que no calificaban. ¿Por qué? Porque los controla la misma banca. Yo que me he dedicado mucho a ese tema, bueno, ¿y quiénes controlan a las calificadoras? ¿Quiénes las califican? Pues los mismos grandes bancos, los megabancos, los gigabancos. BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, y controlan todo. Hasta los otros bancos que ustedes conocen y prácticamente a toda la bolsa de Wall Street. Bueno, para eso hay que dedicarse a las geofinanzas. Entonces, a lo que quiero llegar es de que estamos ante un cambio de paradigma brutal. Y en 2008 le quisieron endosar, era presidente Obama y era vicepresidente Biden, la crisis se la quisieron endosar a China. Y ahí dijo China, yo ya no juego. No me conviene. Y ahí es donde empieza el acercamiento entre, bueno, ya había empezado, pero ahí empieza un acercamiento muy interesante. Y entre Rusia y China, que hoy están prácticamente en un G2, aunque no se atreve a decir su nombre, y estamos ante una fractura global en el planeta, que eso a mi juicio hay que entenderlo bien. Por un lado tenemos Estados Unidos con la OTAN y la Unión Europea frente al G2 de Rusia y China. Y alrededor de ellos
sus aliados. Algunos podrán adaptarse y ajustarse a un bloque y otros podrán ajustarse y aliarse a otro bloque. Eso es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad y Bolivia no es la excepción. Al revés, ahorita les digo un dato muy importante. Hoy se dio la cumbre tectónica, bueno, ayer y antier, en Johannesburgo de los BRICS. Ustedes saben, los BRICS son 5 países, habían empezado como BRIC, es un acrónimo que acuñó John O'Neill, un economista británico que hoy pertenece a Chatham House, que es un think tank británico muy importante, pero nunca se imaginó, hace 22 años que acuñó el término de BRIC, primero que se integrara luego Sudáfrica, 10 años después. Y segundo, que antier había una lista de espera de los 193 países que pertenecen a la ONU, de 40 países. ¿Escucharon bien cuántos querían ingresar? 40. Pues solamente ingresaron 6. Bueno, eso es una notición. Y ahora les voy a explicar cuál es mi lectura. Me acaba de entrevistar el portal ruso Sputnik, y creo que le van a dar, le gustó tanto a quien me entrevistó que le van a dar ese título, lo pueden consultar al rato, el de que cumbre tectónica de los BRICS, ingresan 6 países, ahorita les explico por qué. ¿Quién salió ganando? ¿Qué sector? El geoenergético. Es decir, si no entendemos nosotros que hoy tenemos un bloque llamado BRICS, geoeconómico, y tenemos otro bloque llamado el G7, que está cayendo, está en decadencia. Hoy los BRICS, que son 5, bueno, eran 5, frente al G7, cuando se mide el Producto Interno Bruto por Power Purchase Parity, como se le llama, o poder de paridad de compra o poder adquisitivo, ya superaron los ingresos del G7. Esas son las tendencias. Entonces ustedes me dicen, oye, ¿cómo es que pasó lo de los BRICS? No, ya venía esto. Viene desde el 2007 en el discurso de Putin en Múnich, 2008 la quiebra de Lehman Brothers y la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, cuando China pues ya no quiere jugar a la unipolaridad estadounidense. Entonces hoy estamos ante un nuevo esquema, se cae la unipolaridad dolarcéntrica y hoy entramos a la multipolaridad desdolarizada. Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado, porque hablamos mucho. Vean, les voy a dejar las diapositivas, porque yo creo que les gusta más que les hable así, a que les esté dando diapositivas. Ahí se las dejo con mucho gusto. No cobro derechos de autor, no hay problema. Yo no soy tan monetarista. Entonces, hay 3 tipos de desdolarización o dolarización. Hay que tener mucho cuidado cuando nos arrojamos con esta lingüística tortuosa que nos hace perdernos, porque no todos somos especialistas. Es la realidad. Y al final nosotros, ¿qué repetimos? Pues lo que escuchas en la radio con X, lo que ves en la televisión con Y, o con el loco que está en el YouTube solo, y así por el estilo. Y creamos grupos que ahora les llaman partidos, antes no sé cómo les llamaban, eran sectas, ¿no? Que no sirven para nada, porque al final ni ellos mismos se dan cuenta que sirven al mismo amo. Desde abajo no se dan cuenta. Ahorita les voy a decir algo que muchos van a brincar. ¿Cuál es la diferencia entre Javier Milei, el argentino, ya ven la lingüística, extrema derecha, fascista, ¿ok? Con el izquierdista chileno Gabriel Boric? Y ahorita se los voy a demostrar con una pirámide, que es mi metáfora de la pirámide, y es una aportación que hago para ustedes aquí en Bolivia. En la base es cierto, uno es de izquierda y el otro es de derecha, y así nos los venden, y vean a cada rato, el derecha, no, pero si no es de derecha es ultraderecha, ya es otro. Luego la izquierda, y un día se lo comentaba al canciller de Bolivia,
le comentaba, que me lo encontré en Honduras, por cierto, le decía que para mí, bueno, eso de la izquierda yo ya no lo entiendo, porque ya hay muchas izquierdas. Tienes la izquierda demonizada, que no quiere el Departamento de Estado. ¿Quiénes son? Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ahora resulta que no son de izquierda. Bueno, pero ¿quién definió eso? Marx ya se murió. Ellos están siguiendo los preceptos de Marx. Y resulta que el Departamento de Estado me va a decir quién es de izquierda y quién no es de izquierda. Bueno, vamos a aceptar su lingüística, porque al final los vamos a agarrar en sus contradicciones. Y luego tienen la izquierda, que yo le puse así, travesti, literal, manejados por George Soros, que es un filántropo, que mueve los hilos. ¿Cómo puede ser un filántropo de izquierda, mega especulador en la bolsa de valores? Que alguien me la platique, para empezar. Bueno, vamos a aceptar, siguiendo a aceptar esa lingüística aberrante. Bueno, ya hay varios, ¿eh? Yo nada más le cito a Boric. Para mí Boric, bien definido, siguiendo sus términos, es un izquierdista travesti. Y no me refiero a su amigo que está en España, ¿eh? No. Me refiero políticamente hablando. Y es ilegítimo, impopular. Y ahorita van a ver en qué se parecen los dos. Milei abiertamente dice que él es aliado de Estados Unidos y de Israel. Yo estoy hablando de geopolítica, ¿eh? No estoy haciendo invenciones. Y que los chinos son asesinos. A ver, obviamente es una persona anti-BRICS. Si llega a la presidencia, va a ser anti-BRICS. ¿Están de acuerdo o no? Bueno. Y aquí del lado derecho, o del lado izquierdo, travesti, perdón, tenemos a Gabriel Boric, chileno, que criticó la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, yo estoy diciendo que no la critique o no, estoy hablando de posicionamientos, cosas reales. Es una persona que va a estar en contra de Rusia, ipso facto, ya estás en contra de ese bloque llamado BRICS. Entonces, ¿qué pasa con la pirámide? En la base tenemos dos posicionamientos, pero si ustedes siguen la pirámide y las aristas, se juntan arriba. Y Boric y Milei sirven al G7, o sirven a la OTAN, o sirven a la Unión Europea, o sirven a Estados Unidos. Y están en contra del otro bloque, que es el que tiene la fractura global regional, que es que lo comportan los BRICS, naturalmente, y básicamente Rusia y China. Vean cómo cambió la lingüística de abajo, cómo a la hora de la realidad geopolítica, de las tomas de posiciones políticas. Por eso ese dicho de la Biblia es muy bueno: por sus actos los conoceréis. Entonces ahorita hay mucha saliva, mucha cacofonía, hay mucho engaño, desgraciadamente, y esa parte sí se las quería decir hacia vos. Ahí está, véanlo, ahí está, la base. Vean, aquí tienen ustedes. Ahí está Boric. Ahí tienen así a Milei, o si quieren poner ahí, pónganlo donde quieran. Suben las aristas de la geopolítica y sirven al mismo proyecto. Bueno, y ahí va, me lo pidió el ministro Franklin Molina, y no es que yo quiera adelantarlo de mañana, pero lo que pasó hoy fue muy importante, creo que es más importante que toda la ponencia, donde ingresaron 6 países al bloque de los BRICS. No es poca cosa. ¿Quiénes son esos países? Bueno, mañana lo voy a desglosar. No les estoy diciendo eso para que vengan mañana, no es publicidad. Pero si pueden venir, mejor, ¿no? Para que tengamos, es mejor hablar ante un ambiente lleno que vacío. Y vean bien los países, quiénes son. Y está bien pensado. Es decir, no crean que es un proyecto de un capricho que nació en Johannesburgo, Sudáfrica. Lo vienen trabajando desde hace mucho. Y tienen un objetivo, y tienen
horizonte geoestratégico y van hacia ello y lo estamos viendo. Si alguien me dice, bueno, a ver, resume en 2 frases qué pasó. Gana el petroyuan y pierde el petrodólar. Ya si les gusta algo así tajante desde el punto de vista periodístico, pero obviamente es más complejo que eso. Toma tiempo, no se dio lo que muchos pensaron, que los BRICS iban a lanzar su nueva divisa de los BRICS apuntalada, pero vean por qué, por materias primas. ¿Y cuáles son? Curiosamente, los hidrocarburos, el oro, la plata. Quizás ustedes pónganse a pensar al litio, no lo sé, etcétera. Entonces, no se dio esa parte porque también están jugando los 3 grandes que juegan en el Olimpo, que son Rusia, China y Rusia, China y Estados Unidos, pues también, digo, son potencias nucleares y tampoco quieren llegar a una tercera guerra mundial. Bueno, aparentemente, pero puede suceder un accidente y... Amigo, me preguntan, ¿crees que va a haber tercera guerra mundial nuclear? ¿Saben qué les digo? Duerme tranquilo, ni te vas a enterar. ¿Por qué andas perdiendo el tiempo ahí? Cuando suceda, ni cuenta nos vamos a dar. Y van a aniquilar a todo el planeta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ante esa situación, les iba a decir los 6 países. Bueno, lo digo así por bloques. Egipto, Etiopía, del lado de África, del lado de... Brasil apuntaló a Argentina. Y vean, lo estaba hablando también con Federico, porque él es argentino. No asistió el presidente de Argentina a la cumbre en Johannesburgo. Su ministro de Economía, Massa, estaba negociando $7,500 millones con el FMI, es decir, para que lo sigan pues estrangulando literalmente, porque no salen de ese esquema. Muchos no se preguntan, bueno, ¿cómo es que Argentina, teniendo todo, les va tan mal? Bueno, porque es un gran botín Argentina. Se lo están peleando las superpotencias. ¿Ustedes creen que ante esas condiciones, sabiendo que puede ganar Milei o que trae maridaje, lo digo en el sentido de los vinos argentinos, con Patricia Bullrich, que al final de cuentas sirven al mismo amo arriba? Usen la metáfora de la pirámide y nunca se van a equivocar. Sí, porque estás viendo intereses. Y los mismos intereses, si quienes los controlan, pues son los mismos. Ergo, ¿para qué pierdo mi tiempo? Entonces, ¿ahí qué sucede? No asiste nadie de Argentina y lo apuntala Brasil. Estaba leyendo hoy un reporte, también lo apuntala China e India. Muchos a veces no entienden por qué India, qué está haciendo esto. Que por cierto, India llegó muy fuerte a esta cumbre por una sencilla razón. Lo digo independientemente que yo colabore o no con un portal ruso, chino o francés, eso me tiene sin cuidado. Rusia fracasó en su intento de alunizar el día 21 en la parte del polo sur de la Luna. Y ayer, el día 23, India tuvo la gran proeza de alunizar en la parte del polo sur de la Luna. Bueno, había festejo nacional en la India. Ustedes ven las imágenes, el orgullo del pueblo indio, feliz de que su gran tecnología haya conseguido esa gran proeza. Yo no sé cómo le van a llamar a su astronauta o cosmonauta. Vean, tampoco ahí la lingüística se pone de acuerdo. Los americanos o estadounidenses le llaman astronauta a los hombres que van al espacio. Y los chinos, taikonautas. Entonces, a lo que quiero llegar, pero no tiene ningún peso, ninguna ponderación. Créame que pesa más de lo que uno se imagina. La imposición del lenguaje. Yo por eso ahorita estoy en una tesis que estoy personal, toda la geopolítica de la lingüística. Cómo nos dominan
a través del lenguaje. Y ni nos damos cuenta. Quizás yo sea un siervo igual de esa lingüística geopolítica y ni me dé cuenta con los términos que uso. Porque te van endoctrinando, te van suavizando, te van metiendo los términos. Luego viene la publicidad, que ya tienen su terminología hecha, ya las vamos repitiendo, etcétera, etcétera. Es un juego muy peligroso. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Bueno, me faltaban los países. Los 4 siguientes, ya quedamos: Etiopía, Egipto. Ojo, Egipto, la primera potencia petrolera de África. No crean que lo escogieron así por al azar. Tenían 40. ¿A quiénes escogieron? Luego, Etiopía, ahorita voy a abordar esto, es por la cuestión alimentaria, pero tiene otras connotaciones geopolíticas muy poderosas. Luego, a Irán, segunda potencia gasera del mundo, detrás de Rusia. Arabia Saudita, primera o segunda, depende quién haga las estadísticas, de petróleo. Y Emiratos Árabes Unidos, potencia también petrolera en el Golfo Pérsico. Vean rápidamente. 4 países del Medio Oriente. Irán, Arabia Saudita. China acaba de concretar un acuerdo después de 7 años que tenían de diferendos, los dos. Emiratos Árabes Unidos, que es un bastión importante en las finanzas. Irán está sancionado por ese bloque occidental, pero lo que son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, todo lo contrario. ¿En qué está pensando quien está manejando el BRICS o quien sea obviamente que hay ideólogos detrás, pues están pensando en el nuevo banco de los BRICS, que se llama el New Development Bank, el nuevo banco de desarrollo, que lo dirige Dilma Rousseff, una ex presidenta de Brasil. Es decir, la importancia del juego de Brasil. Y sí, vean ya, y antes se me pase, van a decir, Bolivia aplicó, ¿por qué no la aceptaron? Yo no digo que no la aceptaron, pues no hubo tiempo, no podían meter a más, pero manda una señal muy fuerte Lavrov, que era es el representante de Putin en la cumbre tectónica de Johannesburgo, y se reunió con el presidente Arce. Interesante. ¿Qué viene el año entrante? Viene la 16ª cumbre de los BRICS en Kazán, K-A-Z-A-N. Es la tercera ciudad más importante de Rusia, después de Moscú y San Petersburgo. Vean cómo hay que ver todo eso para ir atando cabos en esta cuestión de la geopolítica. Y obviamente ahí es un bastión cerca de Asia Central, y Rusia, siendo el anfitrión, pues va a tener la posibilidad de lanzar algunos candidatos. Desde ahora se los digo, si se cae Argentina o no se cae Argentina para que no ingrese a los BRICS, parece ser que ya la candidata Bullrich, que pertenece al esquema de la anglósfera. Yo por eso hablé de las Malvinas financieras. Yo no entiendo cómo patriotas argentinos que lucharon contra los que controlan las Malvinas desde el punto de vista militar, que ahora ya le van a llamar Falkland seguramente, con Milei o con Bullrich, no se dan cuenta que financieramente, con la dolarización, van a depender de quienes controlan las Islas Malvinas. Y yo hice una declaración que ha gustado mucho. Bueno, está muy dividida Argentina, pero tuvo mucho impacto. Hablo de Malvinas financieras. Las otras son militares, esas son financieras. Pero ¿quién controla? ¿Quién controla la dolarización?
¿Quién emite los dólares? La Reserva Federal de Estados Unidos. De los 3 pilares que tiene un país de la soberanía, que así se llama la soberanía, una es la defensa de los ciudadanos, otra la defensa del territorio y la otra es la emisión de la moneda. Si ellos no quieren emitir sus pesos argentinos, que no valen nada, y con justa razón, van a adoptar el dólar. Bueno, ¿y quién va a emitir el dólar? La Federal Reserve. ¿Y a poco Estados Unidos le va a dar dólares a Argentina porque lo pide Milei? Pues hay un esquema que se llama seigneurage, que viene del francés medieval, donde el siervo le pagaba al amo por usar su moneda, por emitirla. Búsquenlo. Señoraje, seigneurage. A mí me tocó, para México, estuvo muy de moda en la época del 2000, me tocó, me pidieron, no puedo decir cosas, son privadas, además era una consulta confidencial, me pagaron muy bien, no lo niego, alguien muy arriba, ¿no?, que estaba en el gobierno, ¿qué nos conviene? ¿Entramos al señoraje o no? Era con Guillermo Ortiz Martínez, me acuerdo. Un caballo, igual que caballo en Argentina, son socias. Ya saben, hay un castizo, un socia es como un clon, con doble S, socia, no socia con C. Aparte que pueden ser socios, eso ya no me consta, pero con doble S, socia. Idéntica política, pues ¿cómo no? Pues son los empleados. Era la moda de querer dolarizar. Fíjense qué importante, 2020. Y hoy estamos en 2023, 20 años y pico después, estamos desdolarizando. Cuando John O'Neill habló de los BRIC sin Sudáfrica, su idea era incrustar a 4 grandes geoeconomías bajo el esquema del G7, pero para que siga prosperando y avanzando la anglósfera, le hace la City de Londres y Wall Street. Esa era la idea. Ahí está su escrito. Nosotros en posgrado lo estudiamos. Yo creo que hay que leer esas cosas. Y no que me dice el locutor mientras voy yo al trabajo en mi carro, que el locutor ni entiende lo que está leyendo, que se lo da una agencia que además está controlada por otros intereses. Ustedes se van más arriba y van a caer en el Olimpo, en la cúspide del Olimpo. Entonces ahí tienen ustedes cómo varió, y hoy estamos ante una circunstancia diferente. Hace 22 años, pues ni había G2, ni existían, pues prácticamente, él pensó en el término BRIC, y hoy ya tenemos 6 países más. Entonces ya les dije, 4 países del Medio Oriente, incluyendo a Egipto, Etiopía, y se empiezan a ver ya más la profundidad del acuerdo. Van a ver cosas muy interesantes. Bueno, yo a eso me dedico, además viajo. Yo acabo de estar en una gira personal de 70 días en 10 países. Estuve en el Medio Oriente, estuve en Pakistán, estuve en India, estuve en Indochina y acabé en Hong Kong para ver cómo funciona la banca HSBC en Hong Kong. Porque ese es el sistema con el que se mueve el G7. Y obviamente es un esquema diferente al que está planteando los BRICS. Entonces, si ese es hoy, y la noticia, precisamente porque me lo pidió el ministro Franklin Molina, se las adelanta, y ahí está el tema de la energía. ¿Por qué recibe Lavrov o por qué se encuentra con el presidente Arce? Están pensando en el litio de Bolivia. Lo tienen muy claro. Entonces fue una cumbre, si ustedes me preguntan, pues casi geoenergética. Y obviamente entra la cuestión de los alimentos, porque seguramente ustedes habrán seguido que casi un mes antes se dio una cumbre en San Petersburgo con varios países de África, representando a 40 países, y el presidente Putin se reunió con 3 mandatarios de África. Siempre me olvido su nombre, Ramaphosa creo que se llama, presidente de Sudáfrica, con
el primer ministro de Etiopía y con el presidente egipcio Sisi. Entonces, para que vean que sí hay todo un horizonte geoestratégico detrás. Y si se van más a ver en profundidad y ven ustedes bien, vean un mapa. Arabia Saudita es un país, yo no diría bioceánico, porque no se presta esa palabra, pero sí, yo diría bigólfico. ¿Por qué? Da al Golfo Pérsico, donde está el famoso Estrecho de Hormuz, y no es gratuito que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ahí tengan enormes bases militares con soldados. No creo que estén de turistas, ¿no? En Qatar. Y luego tienen ustedes el Mar Rojo, que da de la otra parte, frente a Egipto, pero es parte de Arabia Saudita. Y Etiopía la mutilaron con Eritrea y da también al Mar Rojo, y ahí tienen lo que se llama la Puerta de las Lágrimas, así se llama, que es un estrecho que en árabe se llama Bab al-Mandab. Fundamental, porque ambos salen al Océano Índico. Y cierro esta parte. Hay un grupo o un eje geopolítico que se llama IPSA, I de India, B de Brasil y SA de Sudáfrica. Conectados, vean, el Atlántico Sur, Brasil, conectado a Sudáfrica, y Sudáfrica conectado a India. ¿Cuál es la gracia de Brasil? Petróleo y alimentos. La máxima potencia de Latinoamérica. Bueno, ahí tienen ustedes un resumen. Ahí me comí cuarta hora de mi ponencia, que iba a ser mañana, la voy a explotar más. Bueno, ahí lo tienen, véanlo. Factor geoenergético, 3 potencias, etcétera. Multipolaridad, desdolarización y el binomio geoenergético geofinanciero. Y ahí les va lo de las 3 dolarizaciones. Primero, en estos momentos, y eso es real, y sobre todo con la primera materia prima del mundo, que es el petróleo, si uno mide que ya los intercambios en el mundo han variado y que ha disminuido el dólar y que el yuan empieza a crecer, pues sí, uno puede decir, quizás sea muy fuerte la palabra desdolarización, pero sí se está dando esta tendencia y hay datos duros, pero no es así tan dramático tampoco. Tampoco hay que exagerar. Con este golpe de los 6 países, ahí sí, si yo fuera Estados Unidos, ya se estaban preocupando, ¿eh? No crean que no se estuvieran preocupando, ya se estaban preocupando. Pues sí pensaría mucho más qué está sucediendo. Por ejemplo, el mes pasado, o este mes, Vicky Nuland, la subsecretaria de Estado, fue a Sudáfrica a leer la cartilla. Sí, ella no fue a jugar. A ella le endosan que usó $5,000 millones de la CIA para dar el cambio de régimen en Kiev en 2014. ¿2014 o 18? 2014. Oye, no estamos jugando ahí con Vicky Nuland. Y acaba de hacer su gira, fue a Sudáfrica, fue al Congo belga, el anterior, que se llama República Democrática del Congo. ¿A quién creen que va a la República Democrática del Congo? Por el cobalto, nada más. Y luego se da el golpe militar en Níger y pasó a Níger también a leer la cartilla a los militares. ¿Por qué? Porque Níger es un gran productor de uranio, del cual depende Francia en gran medida, y ahí es todo un tema lo que está en juego. Porque si también Nigeria se mete a invadir a Níger, bajo este esquema que tienen de su OTAN de ahí regional, de la parte occidental de África, que se llama ECOWAS, así suena, etcétera, pues cuidado que Nigeria es productor de petróleo y pertenece a la OPEP.
Entonces, todas esas cosas hay que ver, todas esas variables y lo que implica. Y vean, entonces esa parte de la dolarización hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esa sí va bien. Bueno, sí va bien desde la perspectiva de Rusia y China, e incluso de India, que ya ven toda la prensa de la anglósfera decía que se iban a matar los chinos y los indios en Johannesburgo. Sucedió todo lo contrario. Es decir, si hay visión de futuro, eso es lo que yo quiero decir, y son esquemas muy fuertes de construcción que se están moviendo. Yo no veo, por ejemplo, hoy a un G7 aceptando a México, por ejemplo. No lo veo. Etcétera. Entonces, la segunda desdolarización, pues yo la viví, ustedes la están viviendo aquí, la sequía de dólares. Vean Argentina, sueñan con tener $1. Y ahorita en mis viajes, pues lo que usaba era dólares. No me aceptan pesos mexicanos en Laos, en Camboya, en Indochina, quizás en Hong Kong, pero me los abaratarían demasiado. En Pakistán, todo el mundo se mata por el dólar. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué desdolarización estamos hablando. Y la otra, que es así, es la piedra de toque del sistema monetario internacional, que es el sistema que le llaman de reserva de divisa. Esa es la fuerza de Estados Unidos. Si ustedes hoy me preguntan cuál es la verdadera fuerza de Estados Unidos, bombas nucleares, no, tiene más Rusia. Misiles hipersónicos, no, ya lo rebasó Rusia y China. Inteligencia artificial, no. El Pentágono acepta que China le lleve una delantera de 15 a 20 años. ¿Cuál es la fuerza de Estados Unidos? Su dólar. Esa es la guerra. Porque ustedes aquí pueden tener una gran producción de litio, les va muy bien, toda la cadena que nos mostró el ministro Franklin, te meten una devaluación y te hacen pedazos. Todo lo que vendiste te hacen papilla. No te sirvió de nada. Trabajaste para otros. Las cosas hay que verlas en forma holística. Entonces hay que tener cuidado. La verdadera esa es la batalla. Reserva, el dólar de reserva. En inglés le llaman reserve currency. Los chinos que saben del tema dicen va a durar 5 años, como que ellos traen más prisa. Los rusos no, dicen puede durar 10 años. ¿Quién lo puede saber? Hoy yo lo comentaba precisamente. Pues dime cómo va a estar la situación interna en Estados Unidos, la situación doméstica en Rusia y la situación en China. Porque eso es dinámico, no es estático. Y obviamente vamos a estar viendo movimientos acelerados. Hoy quizás nada más entraron 6 a los BRICS. El año entrante no sabemos cuál va a ser el epílogo de la guerra de Ucrania, que ya se sabe cuál va a ser el epílogo. Pero imagínense el efecto de una derrota de la OTAN en Ucrania. Va a ser tremendo. Vienen elecciones en Estados Unidos. Hoy estaban a punto de encarcelar a Trump, cómo se están peleando, los asuntos del hijo de Biden, todo eso hay que verlo. Bueno, entonces en resumen, yo aquí les digo, la desglobalización, porque ya se acabó, muchos no se enteran que ya se acabó la globalización. Bueno, ya prácticamente todo el planeta lo reconoce. Hablan de una globalización, por ejemplo, ustedes oyen a los chinos y a India hablar de globalización, pero no es la globalización financiera de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Hay que tener mucho cuidado. Otra vez regresamos a las contradicciones de la lingüística. La de ellos es financiera, con papelitos nos tienen dominados, es la realidad. Y la globalización de la que hablan China e India es más económica.
Entonces hay que saber diferenciar también esos términos, pero hoy ya estamos en la fase de desglobalización con regionalismos en medio de una fractura regional en el planeta entre dos bloques, uno liderado por Estados Unidos y el otro por el G2 de Rusia y China. Súmenle a Estados Unidos la OTAN y la Unión Europea. Entonces, a ver, la anterior, por favor, la que me estaba gustando. Bueno, ahí son dos artículos que acabo de publicar en La Jornada. Uno viene de O'Neill, el que acuña el término. Bueno, este mismo artículo, se los digo con humildad y rigor, lo publicó, ¿cómo se llama? United World International, está en Turquía, y ahí lo pusieron, el mismo artículo. Es decir, sí está teniendo impacto en muchos países del Medio Oriente. Turquía no es cualquier país. Y la otra, ¿dónde está la de O'Neill? Bueno, se los digo, O'Neill con desprecio lo entrevistan en el Financial Times y dice que pensar en una divisa BRICS es ridículo, porque no les conviene. ¿Y por qué razón es ridículo? Porque, bueno, esa es la tesis de él, ¿no? Dice, no pueden tener, eran los 5 bancos de los BRICS, tener 5 bancos centrales con políticas divergentes. Bueno, obvio, si van a seguir la misma tónica de la Unión Europea, pues sí. Pero si siguen otra tónica, pues vamos a ver en qué va eso, ¿no? Pero sí la ve con desprecio. Y ahí viene la más, esta era la que les decía, el economista británico Jim O'Neill, que acuña el término BRICS, vea, 20 de agosto, apenas unos días, ridiculiza la divisa BRICS. Bueno, en realidad no se dio. Si nosotros vemos las resoluciones de ayer, no se dio. Lo único que estimulan es a que los países usen sus reservas nacionales, que ya empezaron. Y hay un mecanismo que se llama swap de intercambio, como los bancos centrales de China estaban apoyando al de Argentina para pagar en sus dólares al FMI. Hágame el favor, qué mundo. Bueno, y luego tienen, este es el del domingo, esa es la famosa Nuland, que es de origen ucraniano, por cierto, arremete contra la desdolarización. Pues no les conviene, porque le están pegando al talón de Aquiles de la anglósfera, ese dólar, pero no el dólar comercial, que obviamente se está acelerando con el ascenso del petro-yuan frente al petrodólar. Y es todo un tema. Y luego Trump alerta al ocaso del dólar. En el mismo país, un expresidente, lo acaba de decir la semana pasada, dice, nos van a vapulear con nuestro dólar. En el mismo país así lo están viendo. Y Vicky Nuland arremetiendo contra... Bueno, ¿esto qué les dice? Pues que vamos a tener muchas guerras regionales, desgraciadamente. Y si me voy ahora, no sé cuánto tenga de tiempo, para meter la parte del litio y de Bolivia, para irme rápido, a ver si nos vamos ahí para que las encuentre, por favor, si alguien me ayuda. Bueno, aquí se los digo rápido, vean, hay un artículo que, bueno, hizo una serie, se los digo de memoria, hay una serie que hizo Financial Times, que obviamente pertenece a la monarquía globalista neoliberal, es el portavoz. Si uno se quiere enterar cómo piensan, pues hay que leer al Financial Times. Yo les garantizo que los BRICS no duermen sin haber leído el Financial Times. Y hicieron 2 series de cómo viene las superpotencias de las materias primas. Se los resumo más o menos. Viene el auge del cobalto, del níquel, del litio. Naturalmente tenían que abordar la parte de Bolivia, la tratan con desprecio, se los digo abiertamente, le echan muchas porras, muchas loas a Chile, Argentina, incluso comentan que a pesar de toda la desgracia que vive Argentina, la parte del litio es como un paraíso, un oasis.
vive en un fractal. Incluso, hay que decirlo abiertamente, ahí las empresas estadounidenses les va viento en popa. No sé, que alguien me corrija, parece ser tienen 23 provincias y cada quien juega con sus recursos ad libitum, y más que nada, pues sí se ha visto grandes inversiones. De ahí la ministra, no sé, de petróleo o de litio, no sé cómo se, o de minería de Argentina, comenta que ellos no están viendo una OPEP del litio. Vean, al final del día, lo que me dejó a mí ese artículo de la serie que hizo el Financial Times es que están en contra de una cartelización del litio, que era una idea que se estaba manejando aquí en Bolivia, que antes se había manejado. Yo cuando vine hace años a Bolivia, la moda era hacer una OPEP del gas, cuando ustedes producían mucho gas. Ya luego como que ya amainó esa idea. Luego el año pasado, que vine invitado también por el Ministerio de Hidrocarburos de Energía y Minería, también oí ahí la tesis de que se estaba pensando en un cártel del litio o algo así parecido. Bueno, el Financial Times abomina la idea de un cártel del litio. Pero vean, se los digo más fácilmente, no con esta ubicación de los BRICS, nada más con lo que les comenté. Presidente Arce reuniéndose con Lavrov en la cumbre de Johannesburgo y queriendo adherirse a los BRICS. Tienen ustedes Argentina, que prácticamente su fractal a nivel del litio, pues es proestadounidense. Y Boric, pues ya para qué digo más, si odia a Rusia y es anti-BRICS, entonces, ¿cómo bajo? ¿Qué cártel? ¿Con quién lo vas a hacer? En el vacío. El triángulo famoso, que ni es triángulo, porque Perú, ahí la discriminan, no pone sus reservas reales de litio. Y ya vieron lo que pasó en Perú. Es decir, dense cuenta, ustedes no tienen salida al mar en Bolivia. No los quiero asustar, pero sí tienen un cerco paulatino. Nada más tienen Brasil. No estoy incitando a que se tiren a los brazos de Brasil. Yo nada más estoy viendo el mapa, la geografía y posicionamientos geopolíticos, posturas reales. Eso es importante. Sí, a veces no lo vemos. Y si ustedes me piden, bueno, ¿cuál es la vulnerabilidad de Bolivia? Que ahorita me lo estaban preguntando a cada rato. Bueno, pues todos los países tienen vulnerabilidad. Yo siempre he visto, desde que he venido a Bolivia, que su vulnerabilidad es no tener una fuerte banca nacional. Quizás una banca de litio. ¿Qué van a hacer cuando tengan todos los grandes recursos del litio? ¿Cómo se manejó el petróleo? ¿Por qué la OPEP fue exitosa? Eso también hay que ver. Bueno, manejaron fondos soberanos de riqueza. Noruega, que no es de la OPEP, es todo lo contrario, anti-OPEP, manejaban fondos soberanos de riqueza. Y luego tienen la famosa frase, que ya para no estarse perdiendo y escuchando locutores, comentaristas y lo que sea, la generala Laura Robertson, que ahí lo traía yo hasta él. Vean, ahí está, The New Commodity Superpowers, ahí lo tienen. El nuevo orden energético es dos partes. Vean, yo soy de la idea, y siempre le enseño eso a mis alumnos, hay que leer hasta los que no nos gustan. Bueno, porque eso nos dedicamos, estás haciendo análisis. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Yo de inmediato detecté que quería el Financial Times. No crean que perdí mucho tiempo, además lo leo desde hace mucho. Y vean, y luego la segunda parte, que esa ya la saben de memoria, cómo China está dominando hoy la tecnología de la energía limpia. Bueno, eso de limpia a mí me mata de risa, ¿no? Ahora resulta que el gas es limpio, vean la lingüística, ¿no? Y que la energía nuclear es limpia. O tienes un Fukushima y tienes un Chernóbil y tienes un 3 Mile Island, pues yo no sé qué quiere decir limpia, que me tienen que explicar ya esos términos. Pero lo usan y le clavan a uno que es limpia. Y a Indonesia le dejan producir la mayor parte del carbón porque conviene geopolíticamente, y nadie dice que está usando pues lo que se denomina
la energía más sucia del planeta, que es el carbón, que lo sigue usando Estados Unidos y lo sigue usando China. Que lo han disminuido es otra cosa, pero la siguen usando. Y entran factores políticos domésticos y geopolíticos para dejar de usarla. Entonces, vean, yo esas quimeras y espejismos lingüísticos hay que tener mucho cuidado con ellas, mucho. Bueno, y ya aquí esta parte que les decía de las superpowers, los new commodities, etcétera, y concluyo que les voy a dar un ejemplo de México con el litio. Ya con eso, y si alguien me encuentra el artículo, lo voy a agradecer y con eso concluyo. Es un artículo que hice una investigación, salió en Sputnik precisamente, en que como la secretaria de... Esta vale oro. Entonces vean, yo esos términos de izquierda-derecha se me hacen caducos, anacrónicos. Son del siglo XVII. Con Carlos II lo usaban en el Parlamento británico. Los conservadores se sentaban del lado derecho y los que seguían a Cromwell se sentaban del lado izquierdo. Definición del siglo XVII. Les recuerdo que estamos en el siglo XXI. La pobreza de las ciencias políticas y de las ciencias sociales. No han cambiado sus términos. Por ejemplo, yo no acabé de decirles cuando estaba hablando con el canciller boliviano y me dice, bueno, ¿y nosotros, Bolivia, en qué estamos? ¿Somos travestis o somos marxistas? Le dije, no, ustedes son como nosotros en México, son izquierda híbrida, porque tienen de las dos. Se lo dije y le gustó, por cierto, le gustó. Bueno. No sirven esos términos, créamelo, nada más sirven para confundir. Y en México, entonces yo agarré e hice un libro hace 2, 3 años y opté por esta nueva dicotomía, que hoy yo cambiaría el título, porque la palabra nacionalismo aterra y luego la agarra el Financial Times, comunistas, van a expropiar, van a hacer, Entonces, uno va aprendiendo también sobre la marcha. Hoy yo le pondría soberanistas contra globalistas. ¿Quieren la realidad? El soberanismo va ganando, ¿eh? Los globalistas, pues perdieron con la globalización. Nos guste o no. Y ahí tienen los dos bloques, etcétera, etcétera. Y de cara a la verdadera dicotomía que se va a dar con la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Entonces, vas a seguir tú hablando de izquierda, derecha, ultraderecha, ultraizquierda, te vas a perder, no vas a entender el mundo. Desgraciadamente, ¿eh? Bueno, entonces, ya usando esto de la dicotomía globalistas contra soberanistas, hice un artículo, véanlo, Albright Stonebridge Group, Rothschild, Soros, al asalto del litio de Sonora. Resulta que en México tenemos un lugar que se llama Bacadehuachi, en el norte, frontera con Estados Unidos, bueno, es más frontera ahí con Chihuahua, pero de todas maneras al norte del país. Y tenemos lo que dicen, es el mayor depósito de litio del mundo. Bueno, yo incluso fui con un partido mexicano, hicimos una peregrinación, llegamos hasta ahí, lo vimos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era la importancia? Teníamos una secretaria de Economía que no sabía nada de economía, creo que por eso la pusieron, y estaba entregando el litio a uno de los dos grupos de poder de Estados Unidos. Porque si uno no sabe qué es Albright Stonebridge, pues era donde estaba Madeleine Albright. ¿Y quién es la alumna de Madeleine Albright? Vicki Nuland. Qué casualidad, ¿no? Es el grupo del Partido Demócrata. Cuando ellos traen un pleito con el grupo de Tesla, de Elon Musk, que es más cercano a Trump. Y hoy, por ejemplo, se pelearon en público. Elon Musk criticó todo el gobierno mundial que tiene detrás George Soros. No lo digo yo, lo está diciendo el hombre más rico del mundo hoy, que se llama, porque a veces habla Jalife, pues ¿quién es Jalife?
Elon Musk tiene 300,000 millones de dólares. Ah, ha de ser verdad, ¿no? Ya saben cómo somos. Bueno, se están peleando los dos grupos por la posesión del litio en Sonora. Y se los digo con humildad y rigor, gracias a este artículo que lo leyó el presidente, que a mi juicio es soberanista. Vamos a ver su sucesión. No es que yo sigo con mi teoría de la pirámide, mi metáfora. Yo al final tengo que ver, bueno, si acaba la sucesión, una de las corcholatas, así les llamamos candidatas a la presidencia de México, es gente de George Soros. Entonces, ¿para qué me sirvió luchar por la soberanía energética petrolera de México si serví a mis enemigos? Que alguien me la platique. Por eso yo digo, hasta el corte de caja de hoy hay que ver su sucesión. Vean lo que le pasó a Correa en Ecuador con la sucesión. Eso hay que verlo. Entonces, ahí descubrí que esta dama, es exsecretaria de Economía, entreguista totalmente, sin saber de economía, ya estaba haciendo acuerdos con Stonebridge, Albright Stone. Vean a qué grado, y no lo van a creer. Yo creo que con eso concluyo, porque si no, los voy a espantar. El gobernador de Sonora, de ese estado, propuso como su secretaria de Economía del estado de Sonora a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Jacobson, que pertenece al mismo grupo de Albright Stonebridge Group. Digo, ¿alguien puede creer que un gobernador de una, no sé aquí cómo le llaman, provincia o cosa, la gobernadora, digo, la embajadora de la máxima potencia en ese momento, acepte ser secretaria de Economía de un gobernador de los 32 estados del país? Platíquemela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo Jalife, con el análisis ya anunciado de la geopolítica, de la energía del litio. Además nos ha hablado acerca de los BRICS. Para todos, en primera instancia, plantearnos la pregunta a la que hace referencia el evento. ¿Existe una crisis energética? ¿En qué niveles? ¿Cuáles son sus efectos en la transición energética? Comenzamos. Gracias. Doctor Jalife. Bueno, sí existe una crisis energética global, pero con matices. El país que tiene petróleo y gas, pues no sufre de la crisis energética. Y los que no, pues sí la están sufriendo. Esto se agudiza con la situación en Ucrania, cuando Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea se equivocaron y aplicaron toda una serie de sanciones que ellos le llamaron la opción nuclear. Es decir, le pegaron con todo a Rusia pensando que la iban a arrodillar, a grado tal que hasta sus reservas que tenían en el mundo occidental, los rusos, se las embargaron. Ya ni sé cómo se llama, hipotecaron, embargaron, aquí hay que buscar otro término lingüístico, ¿no? Lo real es que se los quitaron. Y resulta hoy que Rusia tiene el equivalente de esas reservas, las ganó vía el alza del petróleo. Eso es muy importante. ¿Y qué sucedió ahí? Pues Alemania, que aplicó las sanciones ciegamente, que dependía mucho de los gasoductos rusos. Luego viene todo el evento de Nord Stream 1, Nord Stream 2, que ya conocen, etcétera. Pues ahora tiene que importar energía de Estados Unidos, sobre todo el gas licuado, 9 veces más caro. Entonces está sufriendo una gran inflación. A Estados Unidos incluso le pegó la inflación. Hoy véanlo cómo está, no está amainando la inflación. Entonces sí se dio, sí existe la crisis energética como tal, haciendo el matiz dependiendo si eres productor
o si eres importador. Y a nivel de los fertilizantes también afectó, porque mucho de ello proviene de todo lo que es los fertilizantes, pues naturalmente esto también ha impactado en la crisis alimentaria que va de la mano. Al final del día estamos viendo una triple crisis: la energética, la alimentaria y la financiera. Muchas gracias. Lo que nos queda claro es que difícilmente podremos desarrollar políticas efectivas en materia energética si no establecemos alianzas. ¿Qué políticas y estrategias se debería desarrollar para fortalecer la integración energética en el Cono Sur y cuáles son las amenazas en materia geopolítica? Pregunta el auditorio. Bueno, hay que unirse con los afines y desunirse con los desafinados. Así de fácil, ¿no? Y aquí no hay, y no caigamos mucho en esto de izquierda-derecha porque vamos a enloquecer y vamos a acabar aliándonos con los enemigos. Vean, yo creo que hay que tener muy bien, ver bien la matriz operativa que está en juego en Latinoamérica. Obviamente que lo que es factible, para decir algo, con Bolivia, no lo es para México, que es Ucrania. México es la Ucrania de Estados Unidos. Es muy difícil que la suelten. Y además tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. De los 6 ingresos principales del Producto Interno Bruto de México, 5 son dependientes de Estados Unidos, y no acabaría. Y naturalmente, pues por eso le llaman el patio trasero a México de Estados Unidos. Ahora, lo que estamos viendo hoy, corte de caja de hoy, y no quimeras ni espejismos, es que China domina geoeconómicamente América del Sur. Eso es una realidad. China no entra a México. ¿Por qué? Pues no la han dejado entrar. Centroamérica está en disputa. Todavía hay 2 países de Centroamérica, Belice y Guatemala, que acaba de tener su elección, que tienen relaciones con Taiwán, mientras que Honduras acaba de romper con Taiwán y se ha acercado a China. El resto de Sudamérica también es muy fácil de ver desde el punto de vista geopolítico. Tenemos en el Caribe el triángulo que se llama del soft belly, así se le dice, no crean que es un albur ni es nada de erotismo, se le llama el bajo vientre de Estados Unidos. Y no es gratuito que Rusia haya apostado tanto en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Eso es una realidad. Con esa izquierda demonizada, no políticamente correcta. Y hay otra izquierda políticamente correcta para el State Department, que son Boric, el de Colombia, con todo mi respeto, etcétera, donde Estados Unidos tiene, le llaman cuasi 9 bases navales, bases militares, 9. El problema con Ecuador, ¿cuál es? Que Correa le cerró su base militar de Manta a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema con Perú? Pues la gran presencia que tenía China. Está muy claro lo que está pasando en Latinoamérica. Y tenemos por otro lado un gigante, que es el brasileño, principal potencia geoeconómica, mayor número de población, y miembro de los BRICS, donde también estamos asistiendo a una fractura con sus fallas tectónicas. Yo la estoy viendo muy clara en Argentina, la falla tectónica. Es decir, se están disputando los BRICS y el G7 o la OTAN o la Unión Europea o Estados Unidos, como le quieran llamar, pero al final de cuentas es Estados Unidos, para no estar perdiendo el tiempo. Obviamente que está en disputa Argentina. Lo vemos ahí con la cuestión del litio, con esas empresas que cambian de nombre en todos lados, etcétera. Entonces, yo veo a Latinoamérica como una región que yo soy muy metódico en esto, depende del nivel que estemos hablando. Yo haría niveles. Nivel geoeconómico, China ha tenido una mayor penetración que Estados Unidos. Nivel militar, depende de qué país estemos hablando. Ya les dije del Triángulo del Caribe con Rusia.
nivel financiero, esa es la gran vulnerabilidad de Latinoamérica, la peor. No tenemos banca. Por ejemplo, en México no tenemos banca nacional. Somos dependientes totalmente de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se devalúa el peso argentino en forma estrepitosa? ¿Y por qué en México tenemos una de las divisas más fuertes del mundo que se llama el superpeso? ¿Qué hicimos en México? ¿Qué inventamos? Nada. Se dio un giro geopolítico interesante, que México tiene un tratado, antes era de libre comercio, Trump nos arrodilló, tuvimos que firmar uno nuevo, más ad hoc a sus intereses de Estados Unidos, que hoy se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero ahí viene la otra parte de la desglobalización, porque Estados Unidos tampoco tiene muchos lugares en el mundo en donde invertir. Y ahí está el famoso paper, el documento que saca BlackRock, Doctor Jalí, el mayor, sí, ya, un minuto, el mayor banco del mundo, donde dice, vámonos al nearshoring. La globalización era offshore y hoy la desglobalización es nearshoring. Entonces México se vuelve un polo de atracción de inversiones donde entran capitales foráneos, que se llama Foreign Direct Investment, inversión directa extranjera, y además tienen las remesas que vienen los mexicanos. Muy sencillo, la geopolítica, la geoeconomía, las geofinanzas nos están dictando el devenir del mundo. Mi consejo muy personal, júntense con los afines y aléjense de los desafinados. El auditorio nos plantea un dilema y se lo planteo a nuestros panelistas. Seguridad energética versus la soberanía energética. Vuelvo a repetir, seguridad energética versus la soberanía energética. ¿Cuál es el camino a seguir? Y ahora me gustaría darle la palabra al profesor Jalife. Depende del país, son cosas, depende del grado de militarización. No es lo mismo una seguridad energética de Rusia con 2,000 y pico de ojivas nucleares, con su soberanía energética que sí la puede aplicar, a países que son dependientes. Por ejemplo, en el caso de México, que tenemos que importar gas de Estados Unidos y exportamos a Estados Unidos el petróleo. Y independientemente sea usando esos términos que a mí me disgustan de izquierda a derecha, porque no les encuentro ni pies ni cabeza, de que sea el gobierno de izquierda o de derecha de México, porque tenemos una realidad geopolítica. Y si no, le dan un golpe de Estado al presidente en turno y se acabó. Entonces, la soberanía energética, eso lo platicamos la vez pasada aquí con Bolivia, también que tiene esta riqueza el litio, y los dos faltantes que yo vería, para ser específicos, era de que un banco de litio, finanzas del litio, tienen que pensar bien eso, esa es mi muy humilde opinión. Y la otra, no estoy incitando a la militarización de Bolivia, pero tienen que cuidar su litio. Y no lo van a cuidar conmigo o con los que estamos aquí sentados. Eso se cuida, pues como se cuidan las riquezas. Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿de dónde nace el petrodólar? Cuando Roosevelt le da garantías a Arabia Saudita de proteger su producción petrolera a cambio de que usen los dólares y conserven los dólares, y ahí nace todo el concepto del petrodólar. Hoy Estados Unidos, como se está cambiando hacia el este porque quiere contener a China y ya el Medio Oriente deja de ser tan trascendental como lo fue en el antaño, pues hoy vemos todo lo contrario, que Arabia Saudita busca otro tipo de paraguas militar, otro tipo de arreglos geopolíticos, incluso hasta se acerca con Irán, que fue su enemigo religioso y geopolítico en la región del Golfo Pérsico, con la bendición de China. Y ahora ya estamos en la fase del petroyuan. Es decir, no pasamos del petrodólar al petroyuan
en un día o en otro. Pero lo ideal sería la autarquía, que la soberanía energética lleve a la seguridad nacional. Y la seguridad nacional, hasta donde yo me quedé, lo dan los militares. Es decir, no lo da los civiles. ¿Y qué países cumplen ese requisito? Si nos damos cuenta, muy pocos. Me encantaría seguir escuchando aún más a nuestros invitados, que definitivamente ha sido una jornada de aprendizaje. Que quiero resumir para terminar una última pregunta, porque este evento ha sido transmitido a través de las redes, tanto de la universidad como también del Ministerio de Hidrocarburos y nuestras filiales. Va una pregunta específicamente al doctor Jalife y al doctor Richter. El mundo ha cambiado por los efectos de la pospandemia, la guerra de Ucrania, la crisis bancaria, los BRICS. Estos fenómenos, ¿cómo afectan la gobernanza y la administración de los recursos naturales en nuestros países? Y ahí retomo una cita de Jorge cuando decía: los procesos de integración vienen casados con las ideologías. No sé quién quiere primero responder. No, la parte final no lo veo así. Los chinos, por ejemplo, son muy pragmáticos. Estados Unidos también lo fue, con Arabia Saudita tenía excelente relación y la tuvo durante más de 50 años, siendo un gobierno, pues digo, el saudita, pues vamos a ponerlo en términos, porque hay que categorizar, conservador, monárquico, con una república que se dice defensora de los derechos humanos, que es cíclope, que lo respeta cuando le conviene y no lo respeta cuando no. Con eso no quiero decir que no haya un avance. Es decir, al final del día yo hablaría de una doble gobernabilidad. Tenemos primero, que en eso todos están de acuerdo, aunque no lo practiquen, la gobernabilidad global. Vivimos en el mismo planeta, tenemos problemas en común, a veces hay que resolverlos en común. Y la otra, la gobernabilidad local o regional, que son muy difíciles. El G7, por ejemplo. Y con esto no quiero hacer la diatriba de la democracia, que acuérdense que es un concepto que viene de Caleístenes, el familiar de Solón el ateniense, y es un concepto muy antiguo, que luego cuando pierde Pericles, ¿y quién le gana? Que eso nadie lo cuenta, pues le ganan los espartanos, que eran los autoritarios. Es decir, al final del día, el autoritarismo de antaño le ganó a la democracia grandiosa, estética, con sus grandes autores de Pericles. Y luego desvaneció la democracia años, y hasta que reaparece después de un golpe militar en Grecia, por ahí de los 60. Entonces, ten mucho cuidado con esos términos. Por eso yo soy muy quisquilloso en ello. Y hoy lo que yo estoy viendo como realidad es de que hay una desglobalización. Estados Unidos ha entrado en una franca decadencia y los grandes actores pues se mueven en consecuencia, así de fácil. Hoy tenemos esta cuestión de los BRICS, pero más allá de los BRICS, vean, yo que doy las clases de geopolítica en la UNAM, yo siempre parto del Olimpo, y no es que no me guste la base, yo pertenezco a la base, ni conozco el Olimpo, pero teóricamente sí lo entiendo. Existe un concepto que lo manejan los tres grandes, que se llama estabilidad estratégica. Y los tres grandes siempre han sido, después de la Segunda Guerra Mundial, China un poco menos, la gran sorpresa ha sido China desde 2001, y son Estados Unidos, no lo digo en orden, Rusia y China. Antes, e incluso los grandes estrategas de Estados Unidos se peleaban
un Kissinger que maneja un G2 entre China y Estados Unidos para contrarrestar a la URSS. Luego viene un Brzezinski y quiere un G2 de China con Estados Unidos. Y luego Kissinger, que cambia de parecer, ya tiene 100 años, y quiere un G2 entre la URSS y Estados Unidos contra China. Vean cómo se mueve el Olimpo. Eso se llama estabilidad estratégica, si es que no queremos ir a una guerra mundial. Ya lo demás, con todo respeto, son abordajes muy aldeanos, muy aldeanos. No tiene nada que ver con la realidad de arriba, nada. Entonces, ¿sabes qué sucede con los que somos aldeanos? Queremos extrapolar nuestras vivencias muy respetuosas en esa pirámide, unos desde la base, otros desde la mitad, cada quien a su nivel. Pero al final del día, y ustedes vean los grandes summits, las grandes cumbres, pues eran la URSS con Estados Unidos, y ahora van a tener que hacerla con China. ¿Y hoy qué sucedió? Esa es la realidad. El gran error que cometieron, insisto, estoy hablando de un análisis estrictamente de estabilidad estratégica y no estoy hablando de análisis aldeanos, son dos cosas diferentes y muy respetables cada uno a su nivel, pero en el Olimpo no va así. Entonces, ¿qué sucede? Que se equivocan Clinton, se equivocan Obama y Biden, se equivoca Trump y se equivoca el mismo Biden ya siendo presidente. ¿Cómo se equivoca? Porque empujaron a Rusia a los brazos de China o de China a los brazos de Rusia. Y hoy es el grave problema de Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos viendo en el G7? Debido a esa alianza que le llaman sin límites entre Rusia y China, que con todo y las sanciones que le aplican a Rusia, ya es la quinta potencia geoeconómica en el mundo, ya desplazó a Alemania este año, datos del Banco Mundial. Entonces, algo sucedió en el planeta, algo se movió. Y donde estoy viendo la mayor vulnerabilidad de Occidente es, uno, no tienen gobernabilidad. Vean todos los regímenes de Occidente, sin excepción, todos. Estados Unidos al borde de la implosión o de una protoguerra civil entre demócratas y republicanos. Y no me quiero seguir con los otros 6. Doctor. Y luego ya concluyo con esta frase. Y luego tenemos el otro factor fundamental que ha regresado la soberanía. Antes, en la época de la globalización, nos vendieron la idea de la soberanía limitada. ¿Cómo puede ser limitada? Pues ya era limitada. ¿Por qué? Porque pertenecía la banca, la bancocracia te dominaba. Entonces yo hoy creo, esa es mi muy humilde opinión, tenemos que ver muy bien esos dos ejes. Primero que nada, tener gobernabilidad. ¿Para qué te sirve ganar las elecciones tipo, ¿cómo se llama? Petro, en Colombia, cuando está entrando una gran ingobernabilidad? Entonces puedes ganar con las redes sociales que han trastocado muchas correlaciones de fuerza, que hay mucha inmediatez, ganas con un TikTok, tipo el de Ecuador, ¿cómo se llama? Lazo, ganó, se vistió de zapatillas rojas, no es broma, se vistió con un pantalón blanco y venció a Andrés Arauz, que le llevaba una ventaja de 10 puntos, por una masiva campaña con los millennials y ganó la elección. ¿Pero qué ganó? Eso es el corto plazo. Al final de cuentas, las realidades, las corrientes profundas de los países se imponen. Y vean hoy qué es de Lazo. ¿Dónde quedó su gobernabilidad? Y esa parte no la estamos sabiendo estudiar ni en las ciencias políticas ni en las ciencias sociales. Tenemos que ver factores más allá de la inmediatez. Y hoy, nos guste o no, lo que son las redes, ya casi nadie ve televisión, están en redes, etc. Hoy les pueden cambiar una elección de un día al otro. Vean todas las encuestas. En Argentina, ¿quién veía en tercer lugar a Milei? Todos lo daban, no sé en qué lugar, ¿no? Ahora igual en Ecuador, ¿quién veía? No, en primer lugar estaba Milei. Ahorita en Ecuador, ¿cómo se llama? Daniel, el que quedó en segundo lugar, venía en octavo lugar, Noboa, el bananero, hijo de un empresario, etcétera. Venía en octavo lugar. Las encuestas se están equivocando también. ¿Por qué?
porque estamos entrando a una velocidad nunca vista. Entonces yo insisto, para los países que no pertenecemos al Olimpo de la estabilidad estratégica, que cada uno tenemos que vigilar dos cosas: la gobernabilidad y la soberanía. Gracias. Muchas gracias, doctor Jalife. Les pido un aplauso para nuestros expositores. Jorge Richter, politólogo; Federico Nassif, doctor en Desarrollo Económico, ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; y el experto en geopolítica, Alfredo Jalife. Ha sido realmente una jornada de mucho aprendizaje.